Hola, así comenzamos con Reavivados por su palabra, una cita diaria para encontrarnos con Dios, con su palabra, ser alimentados, sostenidos y guiados por el eterno mensaje de Dios. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 6 del primer libro de Reyes. Antes vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos la asistencia de tu Espíritu al meditar en tu palabra. Lo hacemos necesitados en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 6 de Primera de Reyes reseña la construcción del templo llevado a cabo por el rey Salomón. Hay detalles de elementos, de materiales, de herramientas, de muebles. El versículo 14 es un versículo muy breve. Así pues, Salomón construyó la casa y la terminó. Es interesante proponerse una meta en la vida y alcanzarla. Salomón logró lo que su padre no pudo. A él le encomendaron la construcción del templo y lo hizo. Puso su tiempo, sus talentos, sus recursos, su corazón en la construcción y logró el cometido de terminar un templo para Dios. Ahora, muchos años después, nosotros también tenemos que construir un templo. Usted me dice, pero un templo para una iglesia. ¿Qué iglesia? Bueno, no es el templo de una iglesia el único templo para construir. En primer lugar, quiero decirles que el templo que tenemos para construir, para edificar, para cuidar, es nuestra vida. Nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere que lo cuidemos, que lo protejamos, que lo respetemos. La palabra de Dios tiene orientaciones claras de cómo cuidar ese cuerpo. En la alimentación, en la bebida, en el ejercicio, en el descanso, en el trabajo, en el respeto por las leyes de salud. Su vida y mi vida constituyen un templo donde Dios quiere morar. Por lo tanto, tenemos que construir con nuestra vida un templo para morada de Dios. Cada creyente es un templo. Cada hijo de Dios es un templo. Dios quiere estar presente en cada una de nuestras vidas. En segundo lugar, sí, tenemos que construir un templo o una iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre templo e iglesia? Templos son las paredes, iglesia es la gente. Cuando allí hay un templo, puede haber una iglesia sin templo, porque se reúnen en una casa, porque se reúnen debajo de un árbol, porque se reúnen en una plaza. La iglesia, el conjunto de personas que se reúne para estudiar la Biblia, para orar, para cantar, para alabar a Dios, para ofrendar, para estudiar la palabra. Un conjunto de personas que se reúne con ese espíritu hace una iglesia. La iglesia se reúne, se congrega por lo general en un templo. Y nosotros tenemos que construir templos, no solamente con nuestra vida, sino que tenemos que construir templos físicos o iglesias. Yo no sé si usted hace parte de una iglesia, pero si usted hace parte de una iglesia, su presencia, su participación, su servicio, sus talentos, sus recursos, su compromiso,
sus proyectos misioneros ayudan a construir la iglesia. Si usted no se congrega en ninguna iglesia, necesita congregarse en una iglesia, porque tenemos que construir juntos esa iglesia, ese templo, donde Dios va a estar presente y donde su presencia repartirá, distribuirá bendiciones. Pero en último lugar, nuestra vida, la iglesia, hay todavía un templo que necesita ser construido. Mientras estamos aquí en esta tierra, construimos un templo en nuestra vida porque nuestra vida es un templo donde Dios quiere morar. Construimos un templo con una congregación de personas, de hermanos, de amigos, de familia, que hacen la iglesia, porque la iglesia es el templo que construimos para Dios. Jesús fue claro al decir, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios es clara a través de San Pablo al darnos ese mensaje. Y es clara también cuando a través de Jesús en San Lucas se nos dice que la costumbre de Jesús era ir a las sinagogas, a los templos, a la iglesia, todos los sábados. Construimos un templo cuando cuidamos nuestra vida y le permitimos a Dios morar. Construimos un templo cuando hacemos una congregación, cuando hacemos parte de una iglesia que se congrega para alabar, para adorar, para estudiar, para compartir la fe y para compartir la esperanza. Una iglesia que está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre los escritos de los profetas, los escritos de los apóstoles, es decir, sobre la Biblia, es decir, sobre el propio fundamento que es Jesús. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre Jesucristo y sobre la palabra de Cristo, es decir, la Biblia, edificamos y construimos la iglesia de Dios. Pero dije que había un tercer templo hacia el futuro. Ese tercer templo hacia el futuro es el templo eterno, es el cielo, es el trono de Dios. Es la casa que Dios está preparando para sus hijos. Como dice en el Evangelio según San Juan, no tengan miedo, yo les voy a preparar una casa y voy a volver, porque quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Ese templo del futuro, del cual Juan en el Apocalipsis dice, yo miré en la visión, no vi templo, porque Jesús es el templo. Él es el templo. Y en la eternidad, desde la eternidad, el Hijo de Dios nos está esperando. Está esperando regresar para buscarnos, para abrir para nosotros definitivamente las puertas de una casa nueva, las puertas de su casa, de su reino, de su trono, abrir su vida y compartir su vida con nosotros para siempre. Quien construye aquí sobre el templo de una vida dedicada a Dios, quien construye aquí el templo de la iglesia de Dios, está construyendo para compartir el templo de la eternidad con Jesús. Yo quiero orar para que Dios nos bendiga de manera tal que podamos compartir la eternidad en el templo de Dios. Pero antes voy a dejar un espacio para que cada uno personalmente le diga a Dios su decisión, su elección. Hágalo, por favor, en este momento.
Querido Dios, como Salomón, queremos terminar en esta tierra el templo que nos enviaste a construir, el de una vida que vive contigo, el de una iglesia que vive contigo, y juntos nos preparamos para compartir tu trono, tu templo definitivo de la eternidad, y vivir contigo para siempre. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Y esto fue todo por hoy. Que la bendición de Dios te acompañe durante todo el día. Nos reencontramos mañana para seguir creciendo, reavivados por su palabra.